¿Recuerda usted lo que Pablo dijo en Gálatas 4:19? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cualquier pastor fiel entiende que queremos que el pueblo de Dios sea como Cristo. Este es el premio del supremo llamamiento por el cual Pablo entregó su vida. Él buscó la imagen de Cristo. Conforme vemos la gloria de Cristo, una transformación se lleva a cabo. Es, en ciertas maneras, una transformación imperceptible, en ciertas maneras, una transformación lenta, no monumental. Es un movimiento gradual que se incrementa más y más, subiendo por la escalera gloriosa hacia la imagen completa de Cristo. Esto es hecho por la obra del Espíritu Santo, y lo hace mediante la palabra, la cual es en donde la gloria de Cristo es revelada y desplegada. Número 4. El Espíritu Santo nos guía personalmente a la voluntad de Dios. Ahora, usted debe tener cuidado cuando usted habla de esto, porque hay mucha gente que está por todos lados diciendo que usted necesita escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablarle a usted. Asegúrese de que esté sintonizado de alguna manera y escuche su voz. Y eso puede volverse un poco peligroso. No estamos hablando de impulsos. No estamos hablando de algún tipo de experiencia que usted puede sentir. Eso puede ser muy peligroso. De lo que estamos hablando es que hay un movimiento sobrenatural del Espíritu de Dios providencialmente en la vida de un creyente en la dirección de aquello que Dios determina. Y algunas veces ni siquiera lo sabemos hasta que es hecho. Puedo pensar, por ejemplo, mi esposa Patricia, me casé con ella, pensé que era la voluntad de Dios, pero no tuve ninguna inclinación sobrenatural. No hubo algún tipo de aureola sobre la cabeza de ella. No hubo ninguna obra sobrenatural de Dios mediante la cual Él me habló de la oscuridad y dijo, cásate con esta niña. Me quise casar con ella, lo sabía. Nunca quería casarme con nadie más. Simplemente quería casarme con ella. Y pensé que mi vida estaba bien, y entonces pensé que si hacía lo que estaba bien, el Señor entonces me estaba guiando. Y entonces me casé con ella. No tenía idea alguna de cómo será mi vida. Y ella no tenía idea, ¿verdad? Todavía no tiene idea de lo que está por venir. No teníamos idea de cómo se vería el futuro. No teníamos concepto del lugar al que iría. Dios sabía dónde iría. Dios sabía exactamente lo que necesitaba. Dios sabía exactamente cuál era el plan y quién sería la ayuda idónea perfecta. El Espíritu de Dios me guió. Ahora, esto no fue fácil para el Espíritu de Dios, porque cuando yo comencé a darme cuenta de ella estaba comprometida con alguien más. Ese es un problema serio. De hecho, estaba tan lejana la posibilidad que ella tenía invitaciones para la boda, para casarse con ese hombre, y estaban ya las invitaciones con dirección en la cajuela de su auto, y ella supuestamente debía llevarlas a la oficina postal. ¿Quién la refrenó? No hay duda alguna. No hay duda. Ahora, en ese momento ella no sabía lo bueno que estaba consiguiendo, pero el meollo del asunto es que lo que está pasando aquí es este movimiento sorprendente del Espíritu de Dios, quien detiene a una joven de enviar invitaciones para una boda y realmente ella no sabe por qué. Y en ese momento yo no tuve poder para enfrentar eso, pero Dios conocía todo acerca de eso y Dios conocía a la persona que necesitaba para mi vida y para que fuera la madre de mis hijos y la abuela de mis nietos y para que fuera mi colaborador en el ministerio. Y su ministerio subjetivo es ese tipo de guía personal providencial. Y dice usted, ¿cómo puedes estar seguro de que vas a seguir cuando suceda? Y el meollo, y he dicho esto durante los años y años al enseñarle a los jóvenes, simplemente asegúrate de que estás caminando con el Señor como debes caminar. Y si estás caminando con el Señor en obediencia a su palabra, eso es lo que significa caminar en el Espíritu. Y si estás caminando o andando en el Espíritu, Él va a llevarte al lugar en donde Él quiere que estés. ¿Por qué vine a Grace Church? Hubieron un par de iglesias en otros lugares que me habían hablado de ser el pastor. Una estaba en una isla en Hawái. Esa tuvo algo de atractivo. Otra fue una iglesia en Long Beach. ¿Y por qué aquí? Vine aquí. No escuché ninguna voz de Dios. No escuché alguna señal del cielo.
Pero fue tan obvio que Dios me estaba guiando aquí, más obvio cuando llegué, más obvio ahora que nunca. Y esto nos lleva de regreso a Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Él no nada más lo echa a andar usted y después lo deja solo. Tú sigues a partir de ahí. Es un poco más dramático, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Habían en Antioquía, en el versículo 1, en la iglesia que estaba ahí, profetas y maestros, Bernabé y Simeón, quien era llamado Níger, y Lucio de Cirene, y Manaén, quien había sido creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mientras que estaban ministrando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y cuando hubieron ayunado y orado, y habiéndoles impuesto las manos, los enviaron. Fueron enviados por el Espíritu Santo. Ahora, obviamente, el Espíritu Santo habló en ese día antes de que se completaran las Escrituras, y varias cosas milagrosas se estaban llevando a cabo en la era apostólica. Ese no es el punto. Así no es como el Espíritu de Dios opera ahora. Pero el punto que quiero que observe es que el Espíritu de Dios determina a quién quiere enviar a qué lugar. Y eso no ha cambiado. Y entonces podemos tener la confianza de que el Espíritu de Dios providencialmente nos va a dirigir. No va a ser un sentimiento. Va a ser el desarrollo de su voluntad. Y para estar en el medio de ella, usted necesita asegurarse de que está andando en el Espíritu, lo cual significa andar de manera o vivir de manera coherente en obediencia con la palabra de Dios. Y veremos eso cuando lleguemos ahí más adelante en nuestra pequeña lista. Me encanta lo que dice en Hechos 15. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas. Ahora, eso es andar en el Espíritu. Le pareció bien al Espíritu y a nosotros. Aquí está la confianza de que estaban operando en la dirección que era coherente con la obra del Espíritu. Hechos 16 pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo a hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, estaban tratando de ir a Bitinia y el Espíritu de Jesús no les permitió. Ahora, mire, aquí estamos de nuevo. En algunos casos, parece bien para el Espíritu que vayan por este camino. Fue la voluntad del Espíritu separarlos de la iglesia en Antioquía y enviarlos a otro lado. En otra ocasión, el Espíritu los detiene de ir a cierto lugar. Los fenómenos de ser apostólica son diferentes, fueron diferentes de la actualidad. Pero el mismo Espíritu ejerce los mismos propósitos y la misma voluntad para querer que vayamos aquí y no allá. Y si usted quiere disfrutar la plenitud del Espíritu en un cónyuge de por vida, en una carrera en su vida, en un ministerio, entonces nos vemos obligados a estar en el Espíritu, y eso es andar en el Espíritu, y eso es estar caminando en obediencia a la palabra de Dios para que estemos bajo el control del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo provee intimidad con Dios, el Espíritu Santo ilumina las Escrituras, el Espíritu Santo glorifica a Cristo, y el Espíritu Santo nos guía a la voluntad de Dios. No mediante violencia, no al violar nuestra inclinación, sino al inclinar sobrenaturalmente nuestra voluntad, cambiar sobrenaturalmente nuestros deseos. Y mediante la providencia, al ordenar las circunstancias, el Espíritu Santo mueve el corazón como también ilumina la mente. Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 119:35, hazme ir en el camino de tus mandamientos, en los que me deleito. A. W. Pink describió esta guía del Espíritu con estas palabras: aquellos que son dirigidos por este Espíritu Divino son movidos a examinar sus corazones y notar de manera frecuente sus caminos y llorar por su carnalidad y perversidad, a confesar sus pecados y buscar diligentemente gracia para capacitarlos para ser obedientes. Ahora, conforme usted ora de esa manera y usted vive de esa manera, el Espíritu de Dios dirige su vida. Es una manera tan maravillosa el vivir así. Es lo único que he vivido en mi vida, es todo lo que he conocido. El Espíritu de Dios me guió a la mujer correcta, el Espíritu de Dios me guió a la iglesia correcta, el Espíritu de Dios me guió a la escuela correcta, al ministerio correcto, a la gente correcta con quien trabajar. Mi vida está llena de gente que han sido traídos a mi vida por el Espíritu Santo. Es sorprendente, sorprendente. De hecho, es abrumador tener al Espíritu Santo traer a tantas personas dotadas en su vida. La gente me dice, ¿cómo realizas tantos ministerios diferentes? ¿Cómo haces todo eso? Y mi respuesta es, yo no hago todo eso. Yo básicamente me aparezco aquí el domingo y predico y todo lo demás sucede porque el Señor, a través de la obra del Espíritu, ha traído este ministerio a muchas personas dotadas. Y miro a todas estas personas y digo, todas son regalos del Espíritu Santo. Me son dadas a mí por la obra providencial del Espíritu Santo.
Y espero que estas personas también sientan que el resto de nosotros son dados a ellos por el Espíritu Santo. Es simplemente algo sorprendente vivir su vida nunca mirando hacia atrás, nunca dudando. La gente me dice, si tuvieras que vivir otra vez tu vida, ¿qué harías diferente? Mi respuesta es, yo no estoy a cargo de mi vida, yo no estoy a cargo de mi vida. Mi vida me ha sucedido a mí, yo no he hecho que sucediera. Aún no entiendo por qué sucede como sucede, pero qué aventura. Si usted simplemente se queda en el lugar en donde Dios quiere que usted esté, entonces usted va a andar en el Espíritu y usted simplemente va a caminar en las áreas de la voluntad de Dios que el Espíritu tiene para usted. Bueno, le voy a dar una más y después guardaré las últimas que quedan para la próxima vez. Voy a estar fuera un par de semanas, entonces serán unas cuantas semanas antes de que regresemos. Número 5. El Espíritu nos ministra a través del cuerpo de creyentes. Y quería decir esto porque encaja con lo que acabamos de estar explicando. Dios nos rodea con gente por su Espíritu Santo. Él nos une de una manera que crea ministerio mutuo para tener un impacto máximo. Esta no es solo una iglesia en donde la gente se sienta en una banca y escucha a alguien hablar. Esto no es nada más una religión a la cual alguien se apega. Esto es, por la definición del Nuevo Testamento, un cuerpo de creyentes. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos vida en común, la vida de Dios, y hemos sido colocados como un cuerpo es colocado, con todas las partes necesarias para eficiencia completa y total espiritual y para cumplir con la voluntad de Dios. Y todas las partes tienen que estar ahí. Tenemos que tener personas que tienen el don de liderazgo y la capacidad de predicar y enseñar y ministrar. Tenemos que tener aquellos que pueden discernir el conocimiento de las Escrituras y aplicar la sabiduría de la palabra de Dios. Tenemos que tener personas que sirven y gente que tienen el don de fe, que pueden orar. Todas esas funciones, todos esos ministerios son cruciales para el cuerpo de Cristo. Observe 1 Corintios capítulo 12 y veremos cómo esta es la obra del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. El mismo Espíritu por el que podemos decir Jesús es Señor es el que capacita todos estos dones. No estamos hablando de alguien como un niño dotado. Ese es un uso diferente de la palabra en su totalidad. No estamos hablando de su capacidad de tocar el violín o de ser precoz en términos matemáticos cuando usted tiene 6 años de edad. No estamos hablando de su coeficiente intelectual, no estamos hablando de su capacidad deportiva. Esas son cosas humanas. Estamos hablando de dones espirituales aquí, capacidades espirituales, capacidades de ministerio. Son dadas por el Espíritu. Hay variedad de ministerios, mismo Señor, variedad de efectos, mismo Dios. Hay capacidades que difieren, funcionan en ministerios diferentes y tienen una variedad de efectos. Todo es el mismo Dios, todo es el mismo Señor y todo es el mismo Espíritu. Pero a cada uno, versículo 7, a cada creyente, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno de ustedes, como creyente, tiene la manifestación del Espíritu mediante una capacidad de ministerio. El Espíritu de Dios le ha dado a usted una capacidad de ministerio para el bien en común. No es para usted, es para nosotros. Es para nosotros. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Y después, en la época apostólica, habían dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todo individuo tiene una manifestación del Espíritu en una capacidad de ministerio en la época apostólica, y ese es otro estudio para otro momento. Hubieron dones de señales, los cuales son milagros, sanidad, lenguas, interpretación de lenguas. Romanos capítulo 12 también tiene una lista de dones que necesita ser comparada con esta. Romanos capítulo 12 habla de un cuerpo. Todos los miembros no tienen la misma función. Versículo 4. Nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros, y tenemos dones que difieren según la gracia que nos fue dada: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, presidir, misericordia. En 1 Pedro 4 usted tiene 2 categorías. Hay dones de servicio y dones de habla que son
coloridos, multiformes, y todos nos son dados por el Espíritu Santo. Eso es lo que el versículo 11 dice, 1 Corintios 12, 11. Uno y el mismo Espíritu hace todas estas cosas. Esto es lo que es sorprendente. El Señor por el Espíritu coloca a todas estas personas juntas para que podamos ministrarnos de manera mutua el uno al otro en plenitud, para que pueda haber una manifestación de la gloria plena de Cristo mediante su cuerpo, el cual es la iglesia. Esa es la razón por la que se nos manda en Hebreos 10, y este es un mandato importante conocido por usted. Hebreos capítulo 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros